Hola y bienvenido. Como la mayoría de ustedes saben, DaVinci Resolve está disponible en dos versiones. Una completamente gratuita, sin límite de tiempo, con limitación en algunas funcionalidades, y una versión estudio. Hoy nos vamos a centrar en que puedan conocer qué ventajas les ofrece DaVinci Resolve Studio frente a la versión gratuita. Si aún no tienes muy claro qué es DaVinci Resolve, si acabas de llegar al software, te recomiendo que desde ya la instales en tu equipo, veas de qué manera funciona, cómo se desempeña en tu computadora y empieces a entender el flujo de trabajo en DaVinci Resolve. Sin más preámbulo, vamos directamente a DaVinci Resolve y comencemos. La primera de las grandes ventajas que vamos a revisar hoy que tiene DaVinci Resolve Studio es el poder hacer super cámaras lentas a partir de Optical Flow y Speed Warp. Veamos cómo funciona. Una vez estamos en DaVinci Resolve, este clip que estamos viendo en este momento es de una skater, muy bonito, me gusta este clip, pero algo que podemos revisar acá rápidamente es que este clip está grabado a 25 cuadros por segundo, por lo cual cuando apliquemos un efecto de cámara lenta, por ejemplo voy a bajar su velocidad del 50%, vamos a ver que el clip se ve frenado, ¿cierto? Porque estamos utilizando más o menos unos 12 cuadros, 13 cuadros por segundo, entonces podemos ver una reproducción en un poco más de cámara lenta, pero no se ve completamente fluido. Acá es donde ingresa nuestra primera herramienta, bajamos a la opción de video y donde vamos Retime and Scaling, acá vamos en Retime Process a utilizar Optical Flow. Y en estimación de movimiento vamos a utilizar Speed Warp Pattern. Esto lo que nos va a permitir es que se haga, o que DaVinci Resolve, a raíz de la inteligencia artificial que tiene, empiece a inventar cuadros donde no existe, basándose en la información que tiene disponible. Una vez tengamos esto hecho, veamos lo que tenemos en este caso. Nos está dando un resultado muy bueno. Vean la diferencia. Este es el clip normal a su velocidad común y corriente, y este es el clip a cámara lenta a un 50%. Entonces realmente me gusta mucho lo que logramos con esta herramienta. La siguiente herramienta que vamos a revisar es la denominada Smart Reframe. Esta Smart Reframe lo que nos va a permitir es directamente, de manera incluso automática, él va a identificar, por ejemplo, nuestro motivo principal, en este caso esta persona, esta modelo, para que siempre esté en la mitad del cuadro. Voy a duplicar estos tres clips en los que vamos a trabajar hoy, o en este ejemplo, y voy a hacer el Smart Reframe en todos los de arriba. Directamente en el inspector vamos a encontrar Smart Reframe y podemos darle directamente en automático Reframe, o podemos seleccionar un punto de referencia si queremos que se centre en algo que nosotros deseamos específicamente. En estos tres voy a utilizar automático, voy a darle Reframe. Entonces veamos qué pasa cuando no lo tenemos aplicado. Por ejemplo, en este caso, fíjense cómo ella está aquí fuera del cuadro. Acá nuevamente se sale un poco del cuadro y ya está acá en el centro. Con Smart Reframe ella se mantiene en el centro del cuadro, visible todo el tiempo. Lo mismo sucede en este clip de acá. Fíjense cómo la bailarina está completamente a la izquierda, que ya la tenemos dentro del cuadro, y al final se sale a este lado. Con Smart Reframe la tenemos a ella en el centro del cuadro todo el tiempo. Por último vamos a ver a este bailarín. Entonces vamos a verlo acá rápidamente lo que sucede. Él está bailando, aquí fíjense la cabeza de él y todo lo demás salió del cuadro, y aquí se va. Pero con Smart Reframe, veamos, lo tenemos todo el tiempo en el cuadro. Incluso aquí en la parte en la que él se agacha, fíjense, se le dio una mayor importancia a su cabeza y al pie, ¿de acuerdo? O a la parte central del cuerpo de él. Y cuando se va, fíjense, lo acompaña hasta que ya se acaba el clip. La siguiente herramienta que vamos a revisar es el super escalado. DaVinci Resolve nos permite hacer o escalar material que, por ejemplo, esté en HD 720 y escalarlo a 2K o incluso a 4K, y esto nos va a permitir mejorar los detalles de algunos clips. Este es un efecto que igualmente es bueno aplicarlo y procesarlo, render de ese clip, para posterior utilizarlo, ya que es pesado. Quienes cuenten con tarjeta gráfica de Nvidia van a poder hacer un reescalado con un poco más de calidad, ya que DaVinci Resolve aprovecha al máximo estas tarjetas gráficas. Acá tenemos un clip que tiene una resolución muy baja, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer en este caso es duplicarlo. Voy a duplicar también, y al segundo clip bajamos aquí en el inspector, a la parte inferior, y encontramos acá el super escalado. Lo encendemos y acá tenemos opciones de super escalado de 2X, 2X mejorado, y como les mencionaba, quienes tengan tarjeta gráfica Nvidia van a encontrar dos opciones que van a aprovechar al máximo la tarjeta gráfica. Voy a utilizar la mejor, la de Nvidia RTX 4X, y acá en la calidad de nivel voy a utilizar Ultra. Este es un proceso que va a tomar un poco de tiempo,
Entonces acá pueden ver en este momento los resultados, el antes y el después. Es una herramienta que en algunos casos da unos resultados muy buenos, en otros no se nota tanto la diferencia, pero vale la pena probarla. La siguiente herramienta que vamos a revisar es la denominada Voice Isolation o aislamiento de voz. Y para este ejemplo tengo acá un ventilador que está a su máxima potencia y lo voy a señalar o lo voy a dirigir directamente al micrófono que estoy utilizando. En este momento están escuchando mi voz con la intervención del ventilador y aquí voy a encender Voice Isolator. En este momento ya no escuchan, seguramente no van a escuchar el ventilador, sino van a escuchar de manera clara mi voz. Este es el poder de Voice Isolation. Si hay condiciones de muchísimo ruido y la voz no se entiende claramente, pues la herramienta puede dar un resultado irregular, pero en la mayoría de los casos es muy buena y yo la uso todo el tiempo, ya que donde estoy grabando, por ejemplo en la calle, hay muchísimo ruido, normalmente pasa un vehículo, suena su claxon y esto es un sonido que no quiero en mis videos. Entonces es una herramienta que estoy usando constantemente y es una de las que más me encanta de DaVinci Resolve Studio. Otra de las herramientas de audio muy buenas en DaVinci Resolve Studio es el Music Remixer. Con este vamos a poder separar fácilmente de música la voz, los tambores, la guitarra y diferentes elementos o instrumentos de la canción para poder utilizar o una parte o la otra, la que nos interese. Vamos a ver cómo funciona. En esta música o en este clip que voy a reproducir en un momento está completamente normal, no he hecho absolutamente nada. Cuando suena la música, ella se pone frenética, quiere janguear con su combi de amigas. Ahora voy a seleccionar Music Remixer y voy a desactivar, por ejemplo, solo la voz. Entonces, cuando desactivo la voz, ¿qué pasa? Tengo toda la música sin la voz. Ahora vamos a hacerlo a la inversa. Voy a desactivar absolutamente todo y voy a dejar únicamente la voz. Cuando suena la música, ella se pone frenética, quiere janguear con su combi de amigas. Realmente es una herramienta muy poderosa. Voy a hacer una prueba más. Voy a dejar la voz y los tambores. Cuando suena la música, ella se pone frenética. Es muy bueno realmente esto, sobre todo cuando necesitamos utilizar cierto ritmo, por ejemplo, en una canción, pero no queremos que esté la voz, que esté algún instrumento en específico. Por último, rápidamente mencionarles que también tenemos una herramienta denominada separador de diálogo. Esta opción está muy pensada, sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos un diálogo que no se grabó en las condiciones más ideales, donde hay de pronto muchísimo eco o un sonido ambiental en la parte del fondo, no necesariamente ruido. Entonces acá podemos deshabilitar o mutear, por así decirlo, el fondo y el ambiente para que la voz suene muy bien. Les recomiendo probarla también y que me cuenten en los comentarios de este video cómo les ha ido con estas herramientas en DaVinci Resolve Studio. Es importante mencionar que DaVinci Resolve Studio les permite tanto trabajar como exportar hasta 32K y hasta 120 cuadros por segundo. La versión gratuita está limitada para exportar hasta 4K y exportar hasta 60 cuadros por segundo. Pero ustedes pueden trabajar con material con más frame rate o con más resolución sin ningún problema. Pueden importarlo a su proyecto, pero al final van a tener, como les menciono, la limitación a la hora de exportar. Hasta 60 cuadros en la gratuita, 120 en estudio y hasta 4K Ultra HD en la gratuita y resoluciones hasta 32K en la versión Studio. Ahora vamos a ver unas herramientas que sé que a la mayoría les encantan. Son algunas herramientas en la página de color. La primera de ellas va a ser la Magic Mask. Tengo acá un ejemplo. Muy rápidamente lo que quiero hacer es que quiero que el texto, este texto que dice dance, aparezca detrás de esta bailarina. Entonces tengo acá 3 capas, el clip de fondo, el clip que va a quedar de frente y el texto. Sencillamente voy a seleccionar el clip que vamos a dejar de frente. Previamente ya había hecho una selección de la modelo en frame, pero fíjense acá está en rojo. Entonces lo que voy a hacer es hacer este seguimiento de la máscara mágica. Perfecto, ya lo ha completado y cuando regreso a la página de edición y activo el texto y el fondo, ya tengo a la modelo saltando y el texto detrás de ella. Este es simplemente un ejemplo muy rápido de una de las múltiples aplicaciones que tiene la Magic Mask. Ahora vamos a probar el refinamiento facial o el Face Refinement. Esta es la siguiente opción. Por ejemplo, lo voy a utilizar en uno de los videos del canal. Voy a buscar acá Face Refinement y lo voy a depositar en el primer nodo. Directamente, una vez
he aplicado o he colocado este efecto, lo primero que voy a hacer es detectar rostros en el frame. Ha detectado mi rostro y ahora voy a utilizar este botón de acá para que haga el seguimiento del rostro a lo largo del clip. Fíjense que directamente empieza a crear un seguimiento muy preciso sobre el rostro. Directamente acá ya finalizado, voy a deshabilitar la visualización de esta máscara y voy a utilizar el Beauty Automatic para que rápidamente vean la diferencia del clip sin o con la mejora de la belleza. Sin, con. Fíjense cómo acá lo he exagerado para que se note más. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Fíjense acá cómo se ve como maquillado, emborronada la piel. Fíjense. Pero claro, para que se vea muchísimo más natural y más bonito, pues hay que ajustar todos y cada uno de los valores que tiene Face Refinement. Recuerden que este no es un tutorial de cada una de las funciones, sino las estamos mencionando muy rápidamente. Si de alguna de las funciones que revisamos en este video tutorial quieren que haga un nuevo video tutorial detallado, por favor déjenmelo en los comentarios. Otra de las herramientas de las cuales ya se ha hablado mucho en todo YouTube es el Relight. Vamos a revisarlo. En Relight, que es esta opción de acá, podemos reiluminar la escena. Directamente DaVinci Resolve crea un mapa, por así decirlo, de profundidad de los elementos que se tienen. Y si yo quisiera, podría, por ejemplo, colocar acá una luz a este lado, a este costado. Voy a deshabilitar esta visualización de esta máscara. Y a esa luz le quiero agregar, por ejemplo, una dominante magenta. Entonces fíjense que cuando yo le subo el magenta acá, él empieza a aplicar el magenta, pero no como un manchón, no de manera uniforme en todo, sino de manera natural como se debería ver sobre las superficies que ha encontrado. Recordemos que estas son las superficies que está viendo. Entonces yo quiero que haga más o menos luz, pues ya empiezo a buscar los diferentes elementos de esta herramienta. Es una herramienta algo pesada y se necesita un equipo bueno o que estemos trabajando con proxies para poder trabajarlo de una manera ágil, ¿de acuerdo? También tenemos el mapa de profundidad, este de acá, Bitmap. Yo voy a aplicarlo muy rápidamente. Una vez hemos aplicado Bitmap, ¿de acuerdo? Podemos ajustar, refinar aquí. Por ejemplo, voy a refinar muy rápidamente acá el fondo. Fíjense cómo estoy separando ya un poco más el fondo de mí. Me gusta, hasta ese punto lo que tengo. Y ya con esto yo podría, por ejemplo, invertirlo directamente, apagar acá la visualización del mapa de profundidad y empezar a cambiar el fondo, a hacer lo que yo quiera. Por ejemplo, colocar este fondo de color morado. Voy a incluso desenfocar acá rápidamente el fondo para que lo vean. He aplicado un desenfoque del fondo. Este bitmap también es muy, pero muy bueno. Ahora vamos a ver rápidamente el Motion Blur, otra herramienta únicamente disponible como efecto. Recordemos, como efecto en la versión Studio. El Motion Blur está disponible para diferentes elementos como configuración, por ejemplo en Fusion, pero como efecto únicamente está disponible en la versión Studio. Con el Motion Blur, rápidamente acá lo que podemos hacer, voy a aplicar un Motion Blur fuerte para que vean la diferencia. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, fíjense el movimiento de las manos. Vamos a ver aquí, fíjense cómo se ven las manos. Y acá sin el Motion Blur. Por último, en la página de color vamos a ver el Surface Tracker, que es el seguimiento de superficies. Con Surface Tracker, por ejemplo, voy a crear acá un seguimiento de mi frente. Voy a darle acá a que haga un seguimiento en este clip rápidamente. Perfecto, tenemos el seguimiento y ahora podría colocar algún elemento. Voy a cambiarle acá el modo de aplicación a Screen, voy a esconder esto. Y ahora tengo un logo de DaVinci Resolve en mi frente. Entonces este seguimiento de superficie es muy útil, sobre todo cuando, por ejemplo, queremos colocar elementos en la ropa o sobre algún elemento, cualquier elemento. Podemos agregar una imagen o un video, incluso cualquier cosa dentro de esto. Más adelante haremos un video más detallado de este Surface Tracker. Ahora vamos a revisar un par de herramientas muy útiles para los editores, que es la transcripción de audio potenciada con la identificación de personajes y adicionalmente la subtitulación automática. Veamos cómo funciona. Tengo acá un fragmento de una entrevista que le hacen a Tom Holland y a Zendaya para la película de Spider-Man. Directamente vamos a utilizar la herramienta de transcripción sobre esta línea de tiempo. Fíjense, doy clic derecho, acá tengo Audio Transcription, pero es importante mencionarles esta opción que tengo habilitada, el Speaker Detection. Esto lo que va a hacer es identificar las diferentes voces en este caso y puedo separar los speakers. Vamos a darle acá en Transcribe. Él directamente empieza a analizar el audio que tenemos y vamos a ver el resultado que nos entrega. Listo, ha terminado. Vamos a ver qué resultado nos ha dado.
But like this today. Oh my, it's definitely. You'd have to take avocados. Yeah. You'd have to. I am Tom Holland. I'm Zendaya. And we are here today to answer some IMDb fan questions. Como pueden ver con este pequeño fragmento, con esto podemos hacer muchísimas cosas. Con la transcripción podemos eliminar partes, silencios, por ejemplo en la edición, fíjense acá lo que he hecho. Puedo suprimir una parte que no necesito. Podría crear directamente subtítulos directamente del audio, ¿cierto? Entonces acá le doy crear subtítulos y como ya había hecho la transcripción, directamente ya tengo los subtítulos acá. But like this today. Oh my, it's definitely. You'd have to take avocados. Yeah. También funciona muy bien con clips en español, pero es muy importante que el audio sea de gran calidad. Otra de las herramientas o otra de las funciones que me gustan muchísimo de DaVinci Resolve Studio es todo el tema de la colaboración remota. Podemos hacer remote monitor para que un cliente o incluso un colorista de manera remota pueda visualizar en gran calidad los visualizadores e incluso hacer color grading de manera remota, o que el cliente pueda ver el resultado de nuestra línea de tiempo en tiempo real y a gran calidad. Quiero que vean acá rápidamente la opción de Remote Monitor. Está de acá, yo puedo darme de alta en Blackmagic Cloud de manera gratuita. ¿Listo? Acá ya me he dado de alta directamente con una cuenta personal que tengo y ya puedo iniciar una sesión de transmisión. Yo comparto esta contraseña directamente con una persona que tenga un teléfono iPhone, un iPad o un equipo Windows o Mac, donde se ejecuta la aplicación Remote Monitor. Esta de acá. Directamente la persona en remoto también inicia sesión o puede incluso usarlo sin necesidad de cuenta de Blackmagic, pero en este caso puede iniciar sesión, va a colocar directamente la contraseña que está acá y va a poder hacer la monitorización remota de lo que está pasando en el proyecto. También podemos hacer remote rendering, o sea, hacer este tema del renderizado con un equipo externo y poder seguir trabajando en el equipo principal. También es muy importante mencionarles la función o la integración que tenemos con Frame.io y Dropbox Replay, ya que podemos generar renders de previsualización para nuestros clientes, enviarles estas previsualizaciones o borradores del proyecto al cliente y este va a poder comentar o a solicitar cambios en tiempo real en la página web de Dropbox Replay o de Frame.io, y estos cambios se van a ver reflejados directamente en nuestra línea de tiempo como marcadores. Cada comentario, cada cosa que diga el cliente, vamos a ver un marcador en la línea de tiempo que va a aparecer de manera automática, y esto es realmente una integración entre el cliente y el colorista o el editor que nos va a ayudar a agilizar todo el trabajo. Menos tiempo invertido y una mayor ganancia. El tema de la reducción de ruido, todo el tema del noise reduction y este Ultra NR Noise Reduction, que sin duda son herramientas muy pero muy poderosas y que tienes a disposición en el canal una masterclass completa de más o menos 25 minutos dedicada principalmente a la reducción de ruido. Te invito a verla. También mencionarles que tenemos una integración directamente en DaVinci Resolve Studio para flujos de trabajo HDR y Dolby Vision. Esto sobre todo para proyectos de gran envergadura o para clientes como Netflix, Amazon Prime Video o plataformas, otras plataformas de streaming. También les voy a dejar un documento en la descripción de este video, un documento PDF que publica directamente Blackmagic Design, en el cual pueden ver de manera detallada qué funciones tiene DaVinci Resolve Studio que no tiene DaVinci Resolve gratuito. Hay un sinnúmero de Resolve Effects, por ejemplo, que no tenemos disponible en la versión gratuita, pero que los pueden probar y en el cual van a encontrar una marca de agua, seguramente. Y una vez que realmente necesiten alguna de las funciones de la versión Studio de DaVinci Resolve, pues pueden dar el salto rápidamente y pueden aprovechar un descuento del patrocinador de este video, Intec TV, para poder adquirir la licencia más o menos a $280. Su precio oficial en Estados Unidos es de $295 y en Europa, por ejemplo en España, son 333 euros, pero desde cualquier parte del mundo van a poder acceder a la versión estudio de DaVinci Resolve por un precio mucho menor. Esta es una oferta por tiempo limitado. Espero que cuando estés viendo este video aún esté disponible el descuento. Les voy a dejar en la descripción del video tanto el link para que puedan comprarlo directamente como el código de descuento, que es Héctor, y con este van a poder acceder a este precio especial. Si tienen alguna duda respecto a las funciones de DaVinci Resolve Studio que vimos en este video, por favor déjenmela en los comentarios. Si quieren que profundice en alguna de ellas, lo mismo, por favor déjenme en los comentarios. Si quieren seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve,
mira uno de los videos sugeridos y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. Chao.